Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de terminar una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. La pregunta con la que queremos iniciar el programa es si se ha producido realmente un incremento salarial en todo el sector privado. Parece ociosa la pregunta y la respuesta parece obvia. Por lo que se ha presentado, pudiera decirse que hubo un incremento general del sector del salario mínimo en el sector privado, en la parte no sectorizada de los empleados privados. Estos son los que no pertenecen a la construcción, los que no pertenecen, por ejemplo, al turismo y los que no pertenecen a la zona franca. Se supone que todos los otros empleados que no pertenecen a ese sector han recibido un incremento o van a recibir un incremento salarial, pero eso se supone, pero no es así para muchos trabajadores, porque hubo también una reclasificación empresarial. Y entonces, en el rango de esa reclasificación empresarial, empresas que antes eran tratadas como empresas medianas, ahora pasan a ser tratadas como empresas pequeñas. Pero como eran tratadas como empresas medianas, tenían una escala de salario mínimo que ha quedado por encima del salario mínimo que hoy está establecido para las empresas pequeñas. Vamos a tratar de entender este asunto de la mejor manera posible. Pero hay 4 categorías, hay 4 escalas. Aquí la estamos presentando en un cuadro que estamos colocando en la pantalla. Está la micro. En la micro se produjo un incremento que es de un 11%. Y entonces el salario mínimo en la micro es de 11.900 pesos. En la pequeña, que una empresa pequeña es aquella que tiene entre 10 a 50 trabajadores. Toda empresa que esté por debajo de 50 trabajadores y tenga ventas anuales por debajo de los 8 millones de pesos es considerada como una empresa pequeña. Y entonces, en ese caso, hay un 20% de aumento salarial y el salario mínimo será de 12.900 pesos. ¿Qué pasa? Que muchas de esas empresas que hoy pueden ser consideradas como pequeñas tenían un salario mínimo sobre los 16.000 pesos. De manera que en esos casos hay una situación distinta. Pero vamos a ver las explicaciones que ofreció al momento de hacer este anuncio junto al presidente de la República el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps. Adelante. Que hoy anunciamos equivale a un 19% para las grandes empresas, llevando el salario de este tipo de empresas a 21.000 pesos. Un 59% de aumento para las medianas empresas, llevando el salario para este tipo de empresas a 19.250 pesos. Un 20.2% para las pequeñas empresas, llevando el salario de este tipo de empresas a 12.900 pesos. Y un 11% para la nueva clasificada y reconocida microempresas, llevando el salario de estas a 11.900 pesos. Estos salarios representan un aumento promedio de aproximadamente 24%, un acuerdo sin precedentes
que demuestra que cuando se trabaja en consenso y con buena voluntad, podemos lograr cosas que antes parecían imposibles. La reclasificación de empresas, la cual ha sido parte de este acuerdo histórico, califica como microempresas a aquellas con hasta 10 trabajadores y ventas brutas de hasta 8 millones de pesos anuales. Pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 10 y 50 trabajadores o ventas brutas de más de 8 millones de pesos hasta 54 millones de pesos anuales. Las empresas medianas son las que tienen desde 51 trabajadores hasta 150 trabajadores y tienen ventas brutas desde 54 millones de pesos hasta 202 millones de pesos anualmente. Finalmente, las grandes empresas cuentan con más de 150 trabajadores y ventas brutas de más de 202 millones de pesos anuales. Entonces, señores, ¿cuáles son las empresas en las que el salario mínimo pasará a ser de 21,000 pesos? Incluso no de inmediato, no de inmediato, porque es en 2 etapas. Es una etapa que empieza a partir de la segunda quincena de julio y ahí en las grandes empresas el salario mínimo pasará a ser de 20,000 pesos. Y en enero pasará a ser de 21,000 pesos. Pero una gran empresa, una empresa grande, para ser considerada como una empresa grande, tiene que tener más de 150 trabajadores y tiene que tener ventas anuales por encima de los 202 millones de pesos. Eso es lo que es una empresa grande. Ahora bien, una empresa mediana, que es donde se produjo el mayor aumento en porcentaje, una empresa mediana tiene que tener más de 51 trabajadores, entre 51 y 150 trabajadores. Y entonces esa empresa tiene que vender sobre los 54 millones de venta bruta en el año. Y esa es la empresa cuyo salario mínimo pasa ahora a 19,250 pesos. Así es la situación. A propósito, entonces, veamos unas especificaciones que hizo esta semana pues el economista Jaime Aristides Escudero, que lo hizo en su espacio en otro canal que es CDN, pero vamos a ver qué es lo que precisó Aristides Escudero. Adelante. El presidente Luis Abinader anunció hoy el reajuste del salario mínimo mensual según el tamaño de las empresas. Durante su exposición, realizó algunas afirmaciones que deben ser corregidas para evitar conflictos laborales. La tabla de ajuste salarial, publicada profusamente en las redes sociales, es engañosa. Según el anuncio, el salario mínimo de las grandes empresas se incrementará 19.3%. El de las medianas empresas, 59%. El de las pequeñas empresas, 20.2%. Y el de las microempresas, 11%. Eso es falso. Pues hay que tomar en cuenta que la resolución número 01/2021 del Ministerio de Trabajo establece que la que antes era una gran empresa, ahora es una mediana o pequeña empresa. Por tanto, empresas que antes eran consideradas grandes y pagaban 17,610 pesos de salario mínimo, si ahora son clasificadas medianas, pagarán 19,250 pesos. Y si son pequeñas, pagarán 12,900 pesos. Esto significa que las nuevas medianas empresas solo tendrán que incrementar un 9.3% y las pequeñas,
con ventas entre 8 y 54 millones de pesos anuales, no tendrán que aumentar el salario mínimo, pues en la actualidad pagan 17.610 pesos. Esas pequeñas unidades de negocio tampoco podrán reducir los salarios mínimos porque la citada resolución lo prohíbe, reconociendo implícitamente que muchas empresas que antes eran grandes, a partir del 16 de julio serán clasificadas como pequeñas. El incremento del salario mínimo promedio ponderado no es 24% como se mencionó en la rueda de prensa. Las variaciones anunciadas, tomando en consideración la reclasificación del tamaño de las empresas, lleva a estimar que el ajuste promedio ponderado será cercano al 14%, 10 puntos porcentuales menos que el anunciado por el presidente Abinader. Esa variación del salario mínimo se corresponde con el ajuste que recomendé hace unos días, pues se encuentra entre el 12 y el 15%. Lamentablemente, tal como fue aprobado, se dejará a centenares de miles de dominicanos sin ningún ajuste de su salario mínimo, elevándose por tanto la desigualdad del ingreso laboral. Por último, el presidente Abinader afirmó erróneamente que antes de su gobierno el crecimiento era empobrecedor. Los datos que publica el Ministerio de Economía revelan que entre el año 2012 y el año 2020, el crecimiento económico superior al 5% anual redujo la incidencia de la pobreza general de 39.7% a 23.4%. Mientras, el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0.433 en el año 2016 a 0.45 en el año 2020. En consecuencia, es una verdad incontrovertida que el crecimiento económico que se registró antes de que llegara al poder Abinader mejoró las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos. Bueno, señores, por otra parte, entonces, las empresas micro dicen que no están en condiciones de cumplir con ese aumento salarial. Las micros, acuérdense que hay micros y hay pequeñas. Este es el caso de las micros, porque las micros habían establecido hace tiempo que querían una reclasificación, pero ellas solicitaban que el salario mínimo en una microempresa sea el salario mínimo que existe para el sector de los bares, en el sector turismo, que anda por los 6.000 o los 7.000 pesos. En este caso, estamos hablando de que una empresa micro estaría pagando pues 11.900 pesos de salario mínimo. Señores, cualquiera dice que eso es poco. Eso es muy poco, 11.900 pesos para una empresa micro. No es poco, porque a esos 11.900 hay que agregarle un 64.5% de pago adicional que tiene que hacer la empresa por ese empleado en el llamado salario social. Entonces, esas empresas, la micro, dicen que no soportan eso en las actuales circunstancias. Entonces, en los próximos días tendremos la oportunidad de ver en la práctica cuál ha sido la efectividad de este incremento salarial. Señores, vamos a una pausa comercial. Al regreso, además de este anuncio de incremento salarial, ¿cuáles otros temas figuran además como los 10 más importantes de esta semana? Adelante. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Vamos a verlos inmediatamente a continuación. Adelante.
La jueza del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la tarde del pasado martes prisión preventiva por 18 meses contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros implicados en una presunta red criminal que habría estafado al Estado con más de 6.000 millones de pesos. Kenya Romero consideró que, dadas las imputaciones y la función que ejerció Jean Alain Rodríguez, la prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La magistrada, que declaró el caso complejo, dispuso que además de Rodríguez fueran enviados a Najayo Hombres Jonathan Rodríguez Invert y Javier Alejandro Forteza Ibarra, en tanto que Altagracia Guillén cumplirá prisión domiciliaria, al igual que Jenny Marte y Alfredo Alexander Solano Augusto, mientras que José Miguel Moya fue liberado bajo fianza de $1 millón a través de una compañía aseguradora. El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader, inició la evaluación de 19 de los 79 aspirantes a jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral. La efectividad o no de los métodos de votación y de elección de candidatos, el manejo de las legislaciones políticas y electorales, los procesos comiciales y las atribuciones de la Junta Central Electoral en lo que respecta a la Constitución y las leyes fueron los temas más relevantes tocados durante la primera ronda de evaluaciones hechas por el Consejo Nacional de la Magistratura a los aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral. Además del presidente de la República, el Consejo lo integran los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella del Senado y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la procuradora Miriam Germán, el senador Bautista Rojas Gómez y el diputado Víctor Fadul, así como la juez de la Suprema Corte de Justicia, Magda Nancy Salcedo Fernández, secretaria. El gobierno dominicano dispuso el paso de 20 tanques de gas licuado de petróleo GLP hacia Haití ante el desabastecimiento total que presenta ese país de combustible, el cual es importado desde la República Dominicana. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, informó que Haití tenía 60.000 galones del referido combustible que ya escaseaba en hospitales, hoteles, comedores y restaurantes populares. En tanto, los gobiernos de República Dominicana y Haití reactivaron el pasado miércoles el comercio entre ambas naciones, con la reapertura de la frontera por Dajabón para el paso de productos alimenticios, luego del cierre que ordenó el presidente Luis Abinader por el magnicidio de Jovenel Moïse. Las actividades se desarrollan con un fuerte dispositivo militar del lado dominicano. El Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento de los salarios mínimos con diferentes escalas dependiendo del tamaño de las empresas, que promedian un 24%. También se aprobó una reclasificación de estas, creando la categoría de microempresa con un salario específico. El aumento para las empresas grandes es de un 19%, elevando el salario a 21.000 pesos. Las medianas empresas pagarán un aumento del 59%, llevando el salario a 19.250 pesos. Las pequeñas empresas pagarán un incremento de 20.2%, lo que elevó sus salarios a 12.900 pesos. En tanto, el aumento para las microempresas será de 11%, llevando el salario a 11.900 pesos. El incremento se pagará en 2 etapas, la primera y de mayor proporción a partir del 16 de julio y la segunda y más pequeña en enero del 2022. Las empresas grandes, por ejemplo, pagarán 20.000 pesos a partir del 16 de julio y 21.000 en enero. La República Dominicana fue el país de Latinoamérica que más incrementó la deuda pública del gobierno central durante el año 2020, al acumular más de 16 puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto, cifra que representó la suma de 44.622 millones de dólares, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Con esos datos, el país colocó el nivel de endeudamiento por encima de economías como Brasil, Argentina o Colombia. El dato está contenido en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021. Los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora post-COVID-19, que recoge que la deuda dominicana pasó de un 39.6% del PIB en 2019 a un 55.9% el año siguiente.
lo que equivale a un aumento de 16.3 puntos porcentuales en el 2020. Pese al incremento, la deuda del país quedó ligeramente por debajo del promedio de la región latinoamericana en 2020, la cual fue de un 56.3%, según establece el documento elaborado por la CEPAL. La Junta Central Electoral acogió la resolución del Tribunal Superior Administrativo que establece repartir los fondos que el Estado destina a los partidos políticos, tomando en cuenta la mayor votación válida recibida de forma individual en cualquiera de los 3 niveles disputados por las organizaciones en las elecciones celebradas el 5 de julio de 2020. En la segunda disposición de la resolución, el organismo dispuso que recibirán el 80% de los recursos económicos los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Revolucionario Dominicano, debido a que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios. Con esto, los 2 últimos partidos pasaron a ser mayoritarios y no minoritarios, como había establecido anteriormente la Junta en otra resolución, la cual fue recurrida por la Fuerza del Pueblo ante el TCA, que le dio ganancia de causa y a la cual se sumaron otros partidos. En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana había comunicado antes de que la Junta Central Electoral anunciara su decisión que iba a someter un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior Administrativo en la Suprema Corte de Justicia. Desde el pasado miércoles 14 inició la segunda fase del toque de queda anunciado por el presidente Luis Abinader. El toque de queda será de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, de lunes a viernes, según el decreto 432-21, el cual amplía el horario para el consumo de bebidas alcohólicas con 2 horas de libre tránsito. El decreto establece que el toque de queda durante el fin de semana se iniciará a las 9 de la noche y terminará a las 5 de la mañana del próximo día. Al igual que en otros días, habrá 2 horas de libre circulación. La tercera fase se iniciará el miércoles 21 de este mes, con un toque de queda unificado desde las 11 de la noche todos los días, con 2 horas de libre tránsito. En tanto, un reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública señala que más del 63% de la población dominicana ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras una segunda dosis ya ha sido aplicada en el 45% de la población adulta. El reporte cuenta los registros producidos desde el 16 de febrero hasta el 12 de julio del año 2021. La República Dominicana alcanzó el pasado miércoles la cifra de 9 millones de dosis de vacunas aplicadas contra el COVID-19 a través del Plan Nacional de Vacunación. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que se registrarán temperaturas calurosas y que se prevé una disminución de las lluvias en comparación con los días anteriores debido a la incidencia de concentraciones altas de partículas del polvo de Sahara. La institución indicó que habrá un ambiente de pocas precipitaciones, cielo opaco y temperaturas muy calurosas en gran parte del país. La información indica que en el Gran Santo Domingo se registrarán temperaturas máximas entre 31 grados y 33 grados Celsius y mínimas entre 21 y 23 grados Celsius, en tanto que en Santiago habrá temperaturas máximas entre 30 y 32 grados Celsius y mínimas entre 17 grados y 19 grados Celsius. La investigación en torno al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha resultado hasta el momento en al menos 23 arrestos, 3 sospechosos abatidos por la policía y sin un claro panorama de quién ordenó su muerte y por qué, lo que ha emergido de lo poco que han revelado las autoridades haitianas, funcionarios en Colombia y de otras partes del mundo, y de las personas que conocen a los sospechosos es una red cada vez más extensa de protagonistas. Cristian Emmanuel Sanon es un doctor, pastor y empresario nacido en Haití y que ha residido en Estados Unidos durante varios años. Ha sido detenido como sospechoso en el complot para asesinar a Moïse. Asimismo, el equipo de seguridad de Moïse está bajo sospecha tras su asesinato. La convocatoria de los responsables de la protección de Moïse pretendía aclarar los hechos ocurridos en la noche del ataque, en el que ningún miembro del aparato de la seguridad del presidente resultó herido. Una parte de las investigaciones transnacionales se concentra en las empresas que intermediaron en el reclutamiento y traslado de los exmilitares colombianos. Las autoridades del país andino han identificado a 5 compañías, pero los focos se concentran en una de ellas. Esa empresa compró con una tarjeta de crédito registrada en Estados Unidos 19 billetes aéreos desde Bogotá hasta República Dominicana, los vuelos abordados por una parte del grupo de 21 exmilitares colombianos que más tarde cruzaron la frontera con Haití. En otro orden, el gobierno haitiano presentó oficialmente en Puerto Príncipe a los miembros del comité encargado de organizar el funeral del presidente Jovenel Moïse,
asesinado en su residencia privada el pasado 7 de julio. El primer ministro interino Claude Joseph presentó a los miembros del comité en un acto ante la prensa. El comité, constituido por medio de un decreto publicado el pasado lunes, está compuesto por los ministros de Cultura, Interior, Defensa, Exteriores, el director del gabinete del presidente y el secretario general de la presidencia y el responsable del Museo del Panteón Nacional. Finalmente, a gritos de libertad, abajo la dictadura y patria y vida, miles de cubanos se lanzaron a las calles el pasado domingo en más de 20 localidades del país, en la mayor protesta ocurrida en Cuba en los últimos 60 años. Un hombre murió durante las protestas, siendo la primera víctima reportada por las autoridades, producto de las protestas masivas en la isla de los últimos días. Varios videos publicados en redes sociales y fotografías mostraron a militares y agentes civil golpear y disparar contra manifestantes. Horas más tarde, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a los seguidores del gobierno a salir a las calles a enfrentarlas. Por su parte, las autoridades bloquearon los sitios de redes sociales en un aparente intento de detener el flujo de información hacia, desde y dentro de la nación. Este tipo de congregaciones públicas no autorizadas son ilegales en Cuba. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país está con el pueblo cubano en su demanda por libertad. Nos unimos al pueblo cubano y a su clamoroso llamado por la libertad, el alivio de las trágicas garras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba, dijo Biden en un comunicado. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el reclamo de los cubanos y pidió que se encuentre una solución pacífica, al tiempo que reclamó el fin del embargo de Estados Unidos a la isla. De su lado, el gobierno de Rusia pidió a su par cubano que tome medidas necesarias legales para apaciguar las protestas y considera inadmisible la injerencia externa en los asuntos internos de este Estado soberano o cualquier otra acción destructiva que incentive la desestabilización de la situación en la isla. Bueno, señores, ha llegado el momento de hacer otra pausa comercial. Adelante. Con relación al tema de Haití, pues esta semana un reportaje de Radio Caracol hizo poner un tremendo huevo prácticamente a todos los medios de comunicación, porque esta supuesta investigación señalaba que el primer ministro de Haití, el actual primer ministro de Haití, era el responsable, era el autor intelectual del magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse. Este es el caso del primer ministro Claude Joseph. Ahora, ¿qué pasó? Que la revelación confundió el nombre de este primer ministro que está desde el 14 de abril de manera interina como primer ministro con el nombre del primer ministro anterior que había tenido conflicto con el presidente Moïse y había renunciado. Entonces, por la renuncia de él, este primer ministro que está ahora era el canciller y de manera provisional, pues, fue designado primer ministro. Cuando Moïse, el día antes de que lo asesinaran, designó un primer ministro, no lo hacía sustituyendo al primer ministro Claude Joseph, sino llenando la vacante,
porque yo era el canciller, pero estaba interinamente ahí. Es decir, que entre el presidente Moix y este primer ministro no habían esos conflictos personales. Y este primer ministro es incluso el que está conduciendo a Haití, apoyado por Estados Unidos, que está de cabeza en la investigación, apoyado por la comunidad europea, que también participa de la investigación. Que si estos países tuvieran la información de que este señor fuera el autor intelectual de esa muerte, no lo estuvieran apoyando. Entonces la policía haitiana tuvo que aclarar que no es verdad que las investigaciones realmente comprometen para nada al primer ministro de Haití, el que está en las funciones actualmente. Entonces eso fue tremendo huevo. Por otra parte está la revelación, que esa sí la hizo la policía de Haití, de que supuestamente los complotados se habrían reunido en un hotel en la República Dominicana. Este hecho hay que prestarle atención porque ya en el pasado, sin que el presidente de la República necesariamente estuviera enterado, a la República Dominicana se le ha atribuido participación en conspiraciones contra gobiernos haitianos. Ahora se dice que se produjo esta reunión en un hotel dominicano. Pero en el pasado, por ejemplo, en el gobierno de Duvalier, se acusó al gobierno de Juan Bosch de ser parte de una conspiración contra el gobierno haitiano, porque aquí se estableció un campamento de entrenamiento de personas que iban a entrar armadas a levantarse contra el gobierno haitiano. Y esos entrenamientos se estaban haciendo de espaldas al presidente de la República, que era Juan Bosch, que no lo conocía. Sin embargo, Haití acusó a la República Dominicana de ser parte de esa trama, e incluso hubo un conflicto porque en Haití se produjo un atentado contra los hijos del presidente Duvalier, contra los hijos del dictador Duvalier. Cuando iban al colegio hubo un atentado. Entonces ese atentado, el gobierno haitiano dijo que lo produjo una persona que estaba asilada en la embajada de República Dominicana en Haití. Y entonces el gobierno de Duvalier penetró a la embajada violando el territorio dominicano, es decir, violando la convención diplomática que establece que el territorio de una embajada se presume que es el territorio de ese país que representa y que no puede ser violado. Y eso condujo a amenazas hasta de invadir Haití por parte del gobierno dominicano que encabezó el profesor Juan Bosch. Con este planteamiento, no descartemos que se desarrolle alguna tesis que trate de vincular a la República Dominicana con esta conspiración, siendo la República Dominicana la que más pierde después de Haití con la situación que está viviendo Haití. Por otra parte, tenemos la situación en Cuba, que los eternos románticos la quieren atribuir al bloqueo que hay contra Cuba de más de 62 años, que eso es lo que tiene a Cuba hundida en la miseria. Entonces hay que preguntar qué fue lo que hundió en la miseria a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que todas las repúblicas, las 15 repúblicas que llegaron a integrar la Unión de Repúblicas Soviéticas, colapsaron. Y no colapsaron por el bloqueo, sino colapsaron por el centralismo
que implique ese capitalismo de Estado, porque tampoco es socialismo, no ha habido socialismo, que realmente castra el incentivo de las personas para innovar, para entregar la milla extra, para superarse, porque al pretender dar un trato a todos por igual, si el que se afana más tiene el mismo trato del que se afana menos, entonces no hay razón para afanarse más. Y entonces esos sistemas se hunden en su propia mediocridad y en su escasez de libertades, como ocurre en Cuba, que uno de los llamamientos, de las peticiones principales es libertad, es democracia. Entonces, en Cuba no hay falta de democracia porque hay bloqueo. En Cuba no hay falta de libertad porque hay un bloqueo. En Cuba la gente estudia para nada, porque después no tiene tampoco ninguna oportunidad de desarrollo. Entonces, si eso no cambia, olvídense que no habrá progreso para Cuba, y eso tiene poco que ver con el bendito bloqueo, que no ha servido más que de una excusa para que el liderazgo cubano explicar la terrible situación en la que ha mantenido a ese país. Nosotros vamos a hacer una pausa, retornamos en breve y entonces ahí vamos a presentar las 3 preguntas de esta semana sobre las medidas de coerción del caso que he bautizado como Seguir Trancando. Bien, señores, vamos a presentar nuestras 3 preguntas que fueron formuladas al distinguido abogado Valentín Medrano, y lo consultamos sobre las medidas de coerción que dictó esta semana la jueza que es coordinadora de los juzgados de atención permanente, Kenya Romero, en el caso que tiene como principal involucrado al ex procurador Jean Alain. Adelante. ¿Qué opina de la coerción de 18 meses dictada contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, alegando que la posición de mando que desempeñó le puede dar influencias para obstruir la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en su contra? ¿Qué piensa de la misma medida contra otros ex empleados administrativos de la Procuraduría General de la República? Bueno, lo que yo entiendo es que es desproporcional, que no guarda relación con los elementos de prueba que se vertieron y que crea un nefasto precedente. Lo digo porque el hecho de ser funcionario o exfuncionario de ninguna forma puede ser un elemento a considerar para el establecimiento del peligro de fuga. La medida de coerción, que la gente cree que es una condena, incluso le dicen, le cantaron tanto tiempo de medida de coerción, no es más que una forma en que la persona imputada en un proceso, investigada y acusada subsecuentemente, queda atado al proceso. ¿De qué forma queda atado? O por prisión preventiva cuando presenta peligro de fuga, o por alguna de las medidas alternativas que comporta el artículo 226 del Código Procesal Penal. ¿Hay peligro de fuga en este caso? No. El artículo 229, de hecho, no tiene establecida la condición que suplió a la ley la magistrada Kenya Romero. No hay dentro de los 6 numerales del artículo 229 el que una persona haya sido funcionario y por el hecho de haber sido funcionario y tener cuotas de poder o haber tenido mando,
ya esta persona representa peligro de fuga. Eso es un desaguisado inaceptable y obviamente se aparta del dictado de la ley y de los principios rectores que normaron, que llevaron al legislador a producir la ley 7602 y luego la modificación por la ley 1015. Otro de los investigados en el mismo caso fueron objetos de prisión domiciliaria o de presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida. En estos casos, ¿entiende que la magistrada actuó conforme al derecho? En ninguno de los casos procedía una limitación de la forma en que se ha hecho. Una prisión domiciliaria es exactamente la misma prisión preventiva, salvo el hecho de que usted no tiene custodio y que usted tiene que estar residiendo o cumpliendo la medida de coerción en un recinto domiciliario. Pero la coartación, la limitación del derecho al ejercicio de la movilidad, de la libertad, está manifiesto en la prisión domiciliaria. La persona está simplemente en condiciones menos afectadoras que la prisión preventiva y tiene posiblemente un poquito más de libertad dentro del perímetro de su hogar. Pero es prisión preventiva, salvo que no se cumple en un recinto penitenciario. Ahora bien, se ajustaba la gravedad, la presunta gravedad de los hechos, y no por la calificación jurídica, porque usted puede poner en un papel que se llame acusación o solicitud de medida de coerción la calificación jurídica que a usted le parezca, sino los medios de prueba que comportaban, que tenían que justificar de forma embrionaria la existencia del tipo penal, eran lo suficientemente contundentes para el establecimiento de un verdadero peligro en cuanto no a la fuga, sino en cuanto a la gravedad del hecho. Claro que no, porque ninguno de los tipos penales que se endilgan en contra de estas personas son realmente en los hechos y conforme a los elementos probatorios propuestos, tipos penales. Usted ha hablado de peligro institucional por la vulneración al Estado de Derecho que representa imponer condenas anticipadas a personas a las que no se le ha podido configurar tipos penales específicos. ¿Tiene la propia justicia la oportunidad de subsanar estos atropellos al Estado de Derecho? Claro que sí, nosotros tenemos muchísimos vehículos desde el punto de vista procesal constitucional y desde el punto de vista procesal penal para ponerle fin a situaciones como esta, que traspasan el límite de lo proporcional y de lo necesario. En todo caso, los imputados que han sido afectados de la forma en que lo determinó la resolución, pueden acudir a dos de los estatutos que establece la normativa procesal penal, bien sea la revisión ante el Tribunal Control. De lo contrario, pueden acudir a la apelación de la medida de coerción de conformidad con lo que establece el artículo 245 y siguiente de la normativa procesal penal, y por vías de consecuencia un tribunal diferente, con un grado diferente y superior, puede revisar los fundamentos que asumió la magistrada Kenya para dictar su medida de coerción, que establecemos no está dentro de los numerales del artículo 229 y por ende establecen un estilo peligrosista de aplicación de justicia, ni que una persona tenga conocimiento en tecnología, como pasó con Forteza, ni que una persona haya sido funcionario con anterioridad y que haya tenido cadena de mando con respecto a una gestión o a una entidad determinada. Por vía de consecuencia, esos dos nuevos numerales no legislados deben ser proscritos y por vías de consecuencia subsanada la afectación que se ha hecho, que no es más que una actividad procesal defectuosa. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. El caso es que imponer una coerción de 18 meses a una persona que está
siendo investigada es imponerle una condena anticipada. Y de esto se ha venido abusando bastante en el país y se ha aprovechado el hecho de que mucha gente reclama justicia y la gente cree que esto es justicia y la gente cree que esto es combate a la corrupción. Y resulta que la corrupción se queda igualita, porque esto no es otra cosa que show, que circo, que venganza. Y se pone mucho énfasis en el sensacionalismo que estas cosas crean y menos énfasis en documentar y tomarse el tiempo necesario para construir expedientes sólidos. Entonces, como hay que estar haciendo expediente al vapor, fíjense que ahora tan pronto se enfría este expediente esta semana, pronto vendrá otro y encima de eso viene otro y viene otro y vienen shows nuevos, casi siempre hablando de 4.000, de 5.000, de sumas pues espectaculares que supuestamente están involucradas en estos desfalcos. Vamos a ver, a propósito, cuál fue la reacción de los abogados del ex procurador Jean Alain después de conocer la coerción que ellos tuvieron una rueda de prensa. Vamos a verlo a continuación. Este es un caso sustentado en violación a la ley. Y decíamos en violación a la ley porque todos los actos de la administración pública se presuponen legales. Ese es un principio que está establecido en la ley que establece la Cámara de Cuentas. Y en el artículo 45 menciona que se presuponen legales todos los actos de administración hasta tanto la Contraloría General de la República o la Cámara de Cuentas rinde un informe. ¿Por qué lo dice la ley? Porque no puede un administrador de la cosa pública ser sometido por una declaración testimonial de un encargado de almacén, de un sereno, de un chofer que oyó, que dice que vio, que son personas que pueden tener información tergiversada o que pueden tener hechos ciertos. Pero la administración pública descansa sobre ese principio, ese es el marco regulatorio que tiene el PEPCA al investigar. Usted quiere investigar, usted pida la información, suministra la información interna a la misma Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas, y eso rinde un informe, y es con ese informe que se actúa. ¿Qué ha sucedido en el presente caso? Que el día 28 se solicita una orden de arresto. El día 28 se da la orden de arresto y el informe sobre el cual se sustenta esto es depositado con fecha del día 30. Es decir, que el informe de sustentación es posterior a la solicitud y orden de arresto. Entonces nosotros entendemos que aquí se ha violado el principio fundamental de la legalidad y en segundo lugar se ha roto la presunción de inocencia de una persona sobre bases totalmente cuestionables y circunstanciales. Hay 47 testimonios que pueden decirse son elementos de prueba que no se pueden conocer en una medida de coerción. Puede ser que un ministerio cualquiera de nuestro país que maneja miles de millones de pesos por un sencillo rumor y declaración de una persona sea sometido a un sometimiento en medida de coerción de 18 meses. Eso no es legalidad. La legalidad, el PEPCA está regulado por ese marco y entendemos que se ha violado. Bueno, el caso es que en esta investigación lo fundamental es que se construyó una nueva cárcel de La Victoria y que por gente que ha dicho que eso es un gallinero sobrevaluado, pues esta investigación se ha desarrollado, pero qué casualidad, hay una obra sobrevaluada y a la única persona que se investigó y que se le apresó es a una persona que reside en Jarabacoa
y que su relación contractual no tiene que ver nada con esa obra que está supuestamente sobrevaluada y con un contrato de apenas 20 millones de pesos. Y todo el mundo sabe entonces que se miró para otro lado con relación a la investigación de la supuesta sobrevaluación. Buenas noches.